Las presentamos a ella, Ana, directora electoral Ana, directora editorial y Wanda de Armas, fotógrafa y filmmaker del equipo audiovisual de nada más y nada menos que Revista Fulana. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas de estar acá. Muy acaloradas. Sí, la verdad que ya volvió el verano, ya es verano. Ya es primavera. Sí. Ya igual prendimos el aire, chicas. Así Claro. que, Ya bueno, estamos ambientados. dicen por acá en el chat, OMG Wanda, Fulana, aguante Fulana, vamos Fulana. Así que... Sí, mucha gente bancando desde muy temprano, Sí. así que re piola. Hay público que está ahí bancándolas. Bueno, mal. un saludo para ellos. Sí, total. Bueno, vamos a hablar de Revista Fulana, vamos a hablar de qué se viene, vamos a hablar de todo eso. Pero antes vamos a arrancar con un ping pong, que es tipo rapidito. Claro, Así, si como quieren para entrar en profundizar, calor. si Claro. quieren profundizar, profundizan y si no, no pasa nada. Bien. El primero es, del 1 al 10, ¿qué tan generación de cristal se consideran? Piensa. Yo creo que un 8. Sí. Mirá. Bastante alto. Ok, Muy susceptible. Bien. Está bien. 3 artistas que recomienden, guarda con esta, porque sabemos que hay de todo. que Claro, hay muchos muchísimo, amigos, mucha gente en el amigos. medio, pero 3 artistas que ustedes consideren como para recomendar y decir, tipo, che, esto sí o sí. O al Vamos. menos que se les crucen ahora, no sé, tal vez. ¿Vamos 3 y 3? Sí. Dale. Bueno, Jero Jones, que eso es uno que lo venimos siguiendo desde Cemento con Fulana y ya en el momento, últimamente paramos un poco porque estamos muy Claro. fans. Sacatumba y Capricho. Ok, perfecto. Bueno, yo diría Ciano, que le hicimos una nota en la 4 y la última vez que lo vimos, que al menos yo lo vi en el festi que hicimos el año pasado en Moscú, me voló la cabeza. Sí, es increíble. Después, Lagrimitas, que Bien. son unas genias y todo el power del Riot y el punk en ellas. Y recomendaría Homogénica para cerrar un poco el círculo con Ok. algo bien pop y Vamos. divertido. Banco, grandes bandas, hay que decirlo, la verdad que sí, increíbles. Bien. ¿Tienen un alfajor favorito? ¿Y cuál es? Habana Brownie, pero el de frutos rojos que no sale hace mucho tiempo. Ok, es muy específico. Muy específico. No lo probé, pero banco Habana, sí, total. Qué difícil. Yo diría Capitán del Espacio. Fiel. Sí. Bien. Sí. Guillermina Costa Valdés dice Sacatumba, increíble. La Nexo pone Hero Jones Mention. Yo no conozco a Fulana, me conecté para saber más. Bien, entonces Mirá, estás muy bien. Es el momento, es ahora, Ese total. es el lugar. Es el Sí, momento sí, y el sí. lugar. Bueno, déjense like, que estamos acá con Ana y con Wanda de Fulana, de @Fulana Revista. Pueden chusmear más también en su Instagram. Pero vamos a arrancar. No, es una revista, porque por algo Fulana Revista. Pero, ¿cuál es el momento exacto en el que dicen vamos a hacer esto? Arrancaban re potente. Siento que esos momentos los tenemos muchas veces en el año. Ok. En 2022, cuando empezamos, en realidad, y ahí rebobino un poco, había otro equipo completamente distinto. Se llamaba Mitosis, que ya tenía todo un público generado, que hacían un ciclo de poesía. Habían empezado a hacer un festival de música y en un momento se dieron cuenta de que no había nada que cubriera eso y dijimos, bueno, vamos a hacer Fulana. Ok. Vamos a hacer una revista, en realidad. Y ahí me llamaron a mí, yo entré en ese grupo, que en realidad era todo un grupo de amigues. Y yo entré ahí como en su dinámica, como, hola, no los conozco, pero vengo a ver hablarles qué de pasa, papel sí. y tintas. Y ahí sacamos los primeros 3 números y cuando habíamos terminado de armar el cuarto, pero no imprimirlo, el grupo de amigos decidió dejar de gestionar Mitosis Ok. y la revista quedó en Pampa y la Vía. Entonces ahí yo dije, bueno, no, esto no se va a quedar así. Y se sumó, y cuando pensamos que no iba a publicarse el cuarto número, se sumó muchísima gente al equipo. Ahí entró Juan. Bueno, hay una entrevista donde ustedes dicen que pasan de ser poquitos a ser como, no sé, más gente, y ya vamos a estar hablando un poco de eso. Pero qué loco, ¿no? De repente, o sea, pasar a ser más personas, gestionar otras personas, o sea, más personas. El que dice más veces personas pierde. No, pero sí más ser un gente. montón de ser tipo 3 o 4 y de repente como, che, ¿qué onda? ¿Quién está? Que a veces tal vez uno, no sé,
creo que ustedes habían puesto un formulario, o no sé cómo habrán Sí. hecho, pero la cuestión es que vos tal vez subís la historia como diciendo, me van a contestar 2 o 3 con suerte, y de repente un montón de gente predispuesta, o sea, hay algo ahí como un llamado de atención de decir como, ok, hay No. gente que le interesa esto. Impresionante la cantidad de gente que nos escribió y nada, y ahí fuimos armando el equipo y un poco de la gente que se sumó, de vuelta nos volvió a pasar esto mismo que nos dijiste, como cuál fue el momento exacto, y se empezaron a armar otras ramas de la revista y a reconstruirse otras dinámicas, o sea... Sí, totalmente. Ahora estamos dándole mucha pila al área audiovisual con notas que estuvimos haciendo, con entrevistas. La última que quedó subida fue a Hero Jones, que estuvo muy buena de hacer, súper predispuesto, y armamos todo el equipo audiovisual, sonidistas, camarógrafes, y algo creo que nos mueve mucho a todas en Fulana es como esta pulsión de querer narrar lo que nos pasa desde nuestra perspectiva y no esperar a que venga alguien a narrarlo. Así que, Wow, qué hermoso. Sí, re. Sí, porque además primero, de por sí, tipo, la palabra pulsión ya es como la necesidad de salir a contar algo y de salir a decir algo, me parece que es re valorable. Y por eso un poco íbamos a esto, como en qué momento, a quién se le ocurre, o cómo pasa esto, porque es un poco entretejer también. Porque vos de lejos decís fulana y decís re lindo, re cool, un montón de gente, música, cultura, pero o sea, puertas adentro tal vez es otra cosa también, y sobre todo es volver a arrancar después de decir, bueno, mitosis, y con el festival y lo de poesía quedó ahí. Bueno, cómo volver un poco a ponerte en marcha, no sé. Sí, un poco de cero, como decir, bueno, ¿qué hacemos? Y el tema del nombre, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿cómo fue? Tipo, ¿por qué fulana? Se ¿Por le qué ocurrió fulana? a Camila Belén Castelnuovo, que le mandamos un saludo enorme, que había entrado a Fulana o a Mitosis al mismo tiempo que yo y estuvo un par de números y después se fue. Y ahora Camibel está en Hipertición, que también es una revistaza Sí. muy amiga de Fulana. Y a ella siempre se le ocurren cosas muy estábamos Atinadas. ahí rosqueando en qué nombre le poníamos y de repente ella tiró Fulana y quedó. funcionó. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos? No, para- bueno, y ligado a esto que decíamos de trabajar con mucha gente, ¿cómo es trabajar con mucha gente, organizarse entre todos? Porque de repente, o sea, también siento que alguien entra a su perfil de Instagram y ves, y bueno, no es solo una revista de subimos un número y no sé, le sacamos fotos a las páginas y lo mostramos, o sea, no es una cosa tan simple, sino que hay todo un laburo de redes en el medio. Entonces, ¿cómo es el trabajo entre muchos? Bueno, Chisme. no, algo que a mí me pasó cuando entré a Fulana fue que me rompió un poco el bocho esto de una forma de trabajar horizontal. O sea, si bien Nada es la directora editorial y es como, creo que sabe bien cómo manejar una revista en el sentido de que es quien la diseña, quien edita también y maneja el grupo de editoras, y que ellas ya tenían esta estética definida y todo, hay algo como de que todas estamos aprendiendo algo al mismo tiempo y alimentándonos de lo que sabe la otra. Entonces como que cada equipo que está, no sé, el equipo de comunicación, el equipo audiovisual, el equipo de edición, se van retroalimentando con los otros de una forma multidisciplinaria muy hermosa. Wow. Muy Sí, bien. o sea, es como que tenemos muchas áreas y hay encargadas en cada área, pero también poner el equipo de editoras está metida en todas las áreas. Claro. Entonces, no sé, poner en comunicación se generan textos que tienen que ser Claro. editados, pero también tienen que ser diseñados, pero también tiene que haber alguna cuestión audiovisual. Entonces, todo el tiempo está habiendo diálogo entre todo lo que está pasando. O sea, la que coordina audiovisual, que es Valen Porter, de repente también está en comunicación para dialogar con la cuestión de los o sea, es algo que está muy entrelazado. Entonces, todo el tiempo las decisiones se están debatiendo. Y es algo muy complejo y es algo que nos cuestionamos constantemente en el equipo. Como, bueno, qué tan horizontal es y qué tan vertical es, porque al mismo tiempo, Claro. si no hay una dirección, la casa no se puede construir, cada uno poniendo un ladrillo en cualquier lado. Claro. Entonces, nada, la dinámica que termina más primando es la persona que más se involucra, más toma decisiones. Ok. Claro, sí. Entonces, a veces hay personas que toman decisiones más unas y en otros momentos por ahí más otras, porque no sé, hay una persona que está con muchos parciales y se empezó a involucrar a otra persona nueva y es así. Claro.
Claro, y a la hora de hacer un número, o sea, ¿hay gente encargada de hacer la revista? ¿Hay como una comisión en específico o es un poco, bueno, en ese momento se habla un poco entre todos? Y el quinto número que tenemos ahora, que es el de afectividades, o sea, cada número tiene una temática, Sí. entonces la temática se define colectivamente. Ok. Y puntualmente el equipo nuevo nuevo, ya están hace más de un año, ¿no? Hace casi 2 años que están. Cuando entraron, les tocó entraron recién en la parte de impresión y difusión. Entonces Claro. estuvieron como un año entero difundiendo y vendiendo y en esa instancia del proyecto, de ese número, con un número que no habían producido. Y cuando tocó la hora de decir, bueno, sentémonos a hacer el quinto número, fue como un debate de, bueno, ¿qué tenemos ganas de narrar? Claro. Y también viene como respuesta a cómo partir del no futuro, que fue el número 4, entonces cómo las redes de afectividades nos sostienen. Y creo que fulana también como, no sé, es algo que se proyecta mucho a futuro, aunque como generación tengamos como esta percepción de que no hay un Sí, que futuro. no hay futuro. Es bastante un cable a tierra en Sí, ese sí. sentido. Sí, eso es lo que al menos a mí me interesa de fulano también, como bueno, no solo narrar lo que está pasando en la escena under o en la escena en general, sino también poder hablar de otras temáticas y abrir esta cuestión de abrir a debate, como hablemos de lo que nos incomoda, es un poco eso y me parece que es muy interesante. Y algo que me parece también muy interesante es esta cosa de el periodismo performático, porque ustedes se postulan como periodismo performático, Eso. pero de repente, ¿qué es el periodismo performático para alguien que tal vez no tiene mucha idea? Porque, o sea, si bien, como dijimos antes, son una revista, están en las redes, pero también tienen un living, pero también tienen un vestido intervenido. Entonces es como una multiplicidad de cosas que tienen alrededor. Entiendo que eso va ligado al periodismo performático, pero si Re. quieren contarnos bien qué es. Y el periodismo performático para mí es esta como criatura entre el arte y el periodismo que no es tan ligado a un periodismo hegemónico o académico, y es más como de lo que sale que buscamos narrar y desde primera persona. Como hay muchas crónicas, también es un proceso de investigación entre muchas personas que... Hay algo muy subjetivista en la narración, como tratamos todo el tiempo de desligarnos de la narración del periodismo tradicional que Claro. busca una objetividad y un narrar con determinados adjetivos o determinadas categorías, no sé, por ejemplo, en cubrir la escena musical. A nosotras no sé si nos interesa definir qué tal banda es post-punk y qué tal banda hace... Sí, sí, sí. No sé, por ahí nos parece mucho más trascendente contar cómo se vive la previa, el pogo, la sensación que me hace sentir a mí estar escuchando esa banda y el vínculo que tengo con esa banda, o corriéndonos un poco de lo musical, ¿no? No sé, en poesía o en teatro, que ahora estamos metiéndonos un poco más en teatro. Como eso, por un lado la subjetividad y por otro lado los recursos literarios. Bien. Dicen por acá en el chat, Ana Genia, capitán del espacio bien provinciano. Eso es el comentario más porteño de la fecha. ¿Qué más dicen? Qué bueno trabajo, gran oficio, dice Adri Moreno. Y la anexo pone, el living de fulana te hace sentir tranquilo hasta después de ver a Electrochongo. Bueno, sí, ahí Gran está. fecha, gran fecha. Gran fecha, sí, Gran sí. fecha, gran fecha. Bueno, ¿qué es eso del living fulana? ¿Por qué hacer un living? O sea, entiendo que es en parte tal vez para poder mostrar, tipo, che, existimos, tenemos esta revista, pero hay todo un despliegue, o sea, tienen como todo un cartel, tienen toda una escenografía, está todo muy pensado. Sí, o sea, la idea del living surge por una cuestión de que nos quedamos sin ejemplares. O sea, entonces, Claro, ¿qué hacemos? la revista es muy linda en papel y si bien circula en PDF gratis, el acceso, entren, mírenla, es muy linda en papel. Entonces, por un lado nos pasaba que teníamos una cuestión de que nos parecía re importante que la comunidad de fulana pudiera leer la revista en papel y también es muy difícil llamar la atención con un libro en medio de un antro. Sí, Entonces, total. el despliegue escenográfico de llenar de cuadros, llevar el velador del living de casa. Sí. Amo el velador, lo amo. Ese es Yo el quiero que velador del sepan living que lo amo. de casa. Vivo en una casa con 3 fulanas más y es el velador de nuestro living. Hermoso. Literalmente living fulana. Literalmente el living Eso fulana. era todo lo que quería. Eso es todo lo que necesitaba para dormir en paz. ¿Qué pasa con el vestido intervenido? Yo bueno, fuimos a la última Vomit y digo, wow, ¿qué pasa con esto? Bueno, Se los quiero preguntar sí. face to face. Es que a mí me parece increíble porque yo, momento cholula, pero yo, o sea, supe cuando lo empezaron a hacer,
porque es de Palo, o sea, creo que lo empezó Palo, que Sí. es una piba, bueno, acá también, de Zona Sur vive acá nomás. Bueno, X, y inclusive fui a cubrir una mitosis, entonces como que me llama mucho la atención y digo, wow, qué increíble cómo fue creciendo todo eso, como ver el vestido en blanco y de repente que esté todo lleno. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Y también escuché que hay una camisa. Sí. Hay una Queremos camisa, saber qué les efectivamente. pasa con indumentaria. Claro. Y blanca. Yo creo que son como los espacios en blanco para poder intervenirlos y mancharlos con todo el under y que la gente los pueda intervenir. Tiene que ver con la corporalidad también y con la performance, ¿no? De poner las palabras del otro en el cuerpo. O sea, el vestido era... Palo venía haciendo crónicas del under. Nada, entonces la nota surgió en la Fulana 2, que era sobre rituales. Y entonces pensábamos como el ritual de llevar algo a escena. Y qué pasa en escena y qué pasa detrás de escena. Entonces el vestido lo tenían puestos diferentes artistas y lo iba firmando el público. Entonces las palabras del otro son las palabras del público en ese vestido que fue quedando firmado. Y después la camisa es algo que está surgiendo para festividades de las 5. Que no son el Wanda, público. conta. Queremos saber, Wanda. La camisa la usamos por primera vez en la entrevista que le hicimos a Jero Jones y se les ocurrió a Ada y a Dan traer una camisa para que la pudieran firmar los artistas a quien íbamos entrevistando o a los lugares donde íbamos, a los livings donde íbamos, llevarla y que el artista pudiera firmar y crear como un collage de todo lo Claro. que... Una camisa lo que vamos groupie. viendo. Sí. No, además hay algo muy específico, porque si es solo de bandas es interesante, porque es otra mirada, entonces hay como una comparación entre el vestido y la camisa que debe estar bueno. Bien, bueno, para la gente que recién se está uniendo o para los comentarios hermosos que estamos recibiendo, Cine, con un puchito, dejen su like, estamos con Ada y con Juan de @fulanarevista, lo pueden buscar en Instagram, ahí está toda la data hermosa. Y pasando un poco de esto, de los vestidos, de las ropas, de las indumentarias, para algo un poco tal vez más macro, que es ¿por qué hacer una revista? O sea, ¿por qué hacer una revista en el medio de reels, hipermediatización, todo locura total, todo ya? Como un poco esta sensación de por qué hacer la revista. Y bueno, como bien vos decías, Ada, está lo de el papel y como que siempre está esa dualidad del papel y de lo digital, ¿no? Presente con fulana. Yo creo... Dale, sí. No, iba a decir que también hay algo en el papel como que te proyecta a futuro en el sentido de lo material y de cómo crecimos como generación también rodeadas de cosas materiales y algo de poder tocar con las manos lo que uno hace y en lo que venís trabajando, creo que es muy gratificante, pero... Sí. No sé qué vas a decir, Adi. No, eso, o sea, hay una cuestión de medio justamente de tanta hipermediatización, la posibilidad de tener el tiempo. De hecho, los tiempos en Fulana son extremadamente lentos. Tipo, Okay. la revista que estamos por sacar ahora ya, la intención es imprimir la preelecciones, así que ya sale. Gracias por la paciencia. La empezamos a hacer hace un año. Y las entrevistas que están terminando de maquetar en audiovisual las grabamos a fines del año pasado. O sea, hay una cuestión de cápsula del tiempo y no, o sea, un poco es consecuencia de que no tenemos un rédito económico, entonces quienes conformamos Fulana laburamos de otra cosa y estudiamos, o sea, tenemos un montón de proyectos aparte, entonces nos cuesta mucho tener una constancia de laburo. Y aparte nos pasa que no queremos sacar las cosas rápido. Bueno, sobre esto te iba a decir como la importancia de la espera y esto que hablamos un poco en el bloque anterior del silencio, ¿no? De qué pasa cuando uno quiere verlo, o sea, quiere verlo y quiere que salga ya, pero todo ese silencio también alimenta, ¿no? Un poco a decir, bueno, esto que se viene es especial, esto que se viene tiene mucho laburo atrás. Así que, ok. Sí, o sea, las entrevistas, ponele, son entrevistas de 1 hora. La revista Claro. tiene 150 páginas, o sea, es Hermoso. como... Es algo muy laburado. Sí, no es como nuestra búsqueda, lo inmediato. Como también hay muchas cosas que surgen a partir de poder sentarte a pensar, por ejemplo, una fecha que te movió la cabeza o ver cómo entrevistar a un artista. Creo que hay cosas muy valiosas que se juegan cuando te podés detener a ver lo que pasa. Y también en el trabajo en equipo. Como que siento que...
trabajar con otras personas esta ida y vuelta de, che, me parece construirlo colectivamente, che, me parece que esto podría funcionar mejor así, ¿por qué no lo encaramos de esta forma? También en lo audiovisual es algo que sucede, que los procesos son bastante lentos y que hay como muchas etapas y sale algo más lindo también de ese pensamiento colectivo, de poder detenerse y pensarlo, porque también pensarlo te hace como salir como de esta búsqueda inmediata de quiero subir esto ya para que quede ya y para que lo vea alguien y la presión reaccione también. y ya está. Y decir como, che, ¿qué juego le puedo sacar para quizás volver a esto un año después y seguir encontrando algo valioso Claro. que no se haya quemado como por la inmediatez? Sí, yo creo que fulana eso es muy destacable. Tenemos unas amigas que también tenían, está ahí en la duda, Durazno con Merengue, una revista, que es eso, o sea, tiene un re laburo y te das cuenta también como del trabajo que hay, de como toda la impronta y lo hermoso a nivel artístico que es, pero porque se toman el laburo, justamente, como que no hay alguien que las está corriendo ahí y vos decís, bueno, hago esto rápido, listo, ya está. O sea, hay algo, está muy interesante de poder como, un poco como comunicadoras desde una revista, pero también como artistas de una revista, tomarse ese tiempo de... Totalmente. O sea, nos cuesta un huevo como poder Sí. separarnos de esta cuestión de no somos solamente un medio de comunicación, somos Claro. un libro, somos Sí, una sí, sí. publicación y eso también es también somos artistas en ese sentido. No, Qué es que hermoso, para mí re, sí. o sea, se nota en el laburo que le ponen justamente en esto que cuentan, como que hay toda una idea por detrás, o sea, no está esta cosa de queremos comunicar esto ya y vamos a lanzarlo ya y como esté, no, hay que tomarse el laburo y eso está bueno. Bien. Sí. Dicen por acá, perdón. Rofey dice, Spark renunció para tener tiempo para leer la fulana. Sí, claro que sí. Fulana es Team Palomail, no tengo pruebas, pero tampoco es bueno algo que hablamos al principio del programa. Y Guille Acosta dice, ¿fulana se mueve por zona sur o más por capital? Nos agarraron. Y la verdad que últimamente nos estuvimos moviendo mucho por capital, pero porque somos muy amigas de Moscú y somos Claro. muy de la Sí, casita, sí, sí. pero la verdad que tenemos ganas de empezar a salir un poco de capital. Sí. Invítennos. Sí, por donde nos Invítennos a hacer inviten. living. Bueno, Serán invitadas. Bien. Sí, además las fulanas no somos todas porteñas. No, total. está bueno reivindicar eso. Esto es el desconocimiento. ¿Hay fulanas en zona sur? Sí, hay fulanas Sí. Abril, que es una de las editoras que editó muchísimas notas de la revista y que ahora entró en comunicación, es de José Mármol. Hermoso. Se sabe el nombre. Mirá nomás. específico. Increíble. Sí. Bien. Banco. Entonces, bueno, un poco de esto que hablamos recién también. ¿Y vos le querías preguntar algo puntual a ellas? Yo quería saber, bueno, ustedes estando tan inmersas en la movida, en el under, en el world, como qué visión tienen ustedes también. Porque de repente es encontrarse cotidianamente con una misma escena, ¿no llega un punto en que se cansan? O también inclusive como hay demasiadas polémicas, ya llegas a estar tan metido que es como, bueno, ¿qué visión terminás teniendo en general? Chan. Piensan. Visión en general. Yo creo que siempre hay espacio para que surja algo nuevo también. Como que si bien somos muy amigas de ciertos espacios, como Moscú, que además justo atravesó un tema de que se iba a cerrar, después volvió a abrir en otro lugar. Estuvimos también trabajando sobre un documental sobre ese proceso. Pero siento que siempre hay espacio para que algo nuevo surja y volver a sorprenderse y a emocionarse con eso. Sí, es verdad que a veces también me resulta divertido, como voy a una fecha y conozco a la mayoría de personas que están ahí, Sí, nos sí, saludamos pero no Yo sé. siento que somos muy románticas. A veces nos ponemos muy repetitivas, pero también por una cuestión de solemos acechar mucho a los artistas de cada número. Entonces por ahí tenemos 6 artistas en este número y vamos a todas sus fechas bien pesadas, pero por ahí una cuestión de también, y ahí ya yéndonos más a algo menos artístico y menos enseñador, de decir, bueno, si tenemos que vender la revista, tenemos que llegar a sus fans y a sus seguidores. Claro. Porque la realidad es que de cada número, la gente que más se lleva esos números son los seguidores de esos artistas que salen en ese Claro. número. Sí. Bien. ¿Pueden
saber bien sobre Tengo Amores, el número. En la revista número 5, que es un testimonio de nuestros afectos, como bien decía Juan recién. Un producto artesanal de diseño con la calidad que caracteriza esta hermosa revista de la que estamos hablando. Así que se pueden meter en @fulanarevista para enterarse más de todo esto. Y bueno, gracias chicas por venir. Antes de cerrar, queríamos saber un poco esta cuestión de la defensa de la cultura, ¿no? Como esta cuestión de la politización, un poco para charlar y para ir cerrando ya esta entrevista muy bonita que hemos tenido. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Porque hay desde fulana una cosa de decir, bueno, vamos a politizar la cultura, como no vamos a desentendernos, no vamos a hacer que el arte es solo el arte y se desentiende de todo el resto de las esferas. Sí, y al mismo tiempo esto de no plantar ninguna bandera y decir, Claro. bueno, me manejo hasta acá y hasta acá, o entre esto y esto, que creo que en alguna de las entrevistas también Sí. lo planteaban. En el número anterior estuvimos full politizadas, pero ese era el número de politización de la cultura y por ahí este número nos fuimos achanchando un poco con eso. Con esta cuestión de mostrar nuestra postura en las redes, pero porque llega un punto en que a veces sentimos que es tan obvio, que es tan tremendo lo que está pasando en el país y en el gobierno y la destrucción que está habiendo de la cultura, que llegó, no sé, que me acuerdo cuando estábamos, cuando apenas había asumido Milei, que estábamos re combativas, estábamos todo el tiempo compartiendo cosas. Y fueron pasando los meses y nos fuimos achanchando un montón con las redes. Ahí hago un poco de autocrítica, ¿no? Estás con algo en la lengua, sí, pa. pero también siento como que a partir de esto que nos planteamos también, como toda esta sensación de angustia y de no futuro y como esta imposibilidad de hallarse con un otro colectivamente, un poco la estuvimos trabajando todo este tiempo, metiéndonos en nuestras redes de afecto, viendo cómo el otro realmente es el que nos sostiene y también como, no sé, algo que plantearon en la 4 en una nota, hablaba sobre cómo cuidar nuestros hogares. Yo siento que el under o los espacios culturales en general que atravesamos y que además tanto tiempo que pasamos en esos lugares son otro hogar y para mí es como, bueno, si es tu hogar, ¿cómo no vas a defender tu hogar Claro, de sí. que... No, y también, digo, hay una cuestión de sí, nos sigue pareciendo súper necesario que los artistas se pronuncien, que cada nota tenga una bajada y una búsqueda de pronunciamiento, eso es algo que no lo abandonamos en ningún momento. Aunque la temática sea otra, siempre hay una postura muy marcada y en eso tratamos de no ser tibias. Eso sí, seguro. Bien, hermoso. Bueno, ¿algo que quieran decir a la gente para cerrar? Mucho, las quiero a de Wanda, fulano no es una revista, es un estilo de vida. Total. Totalmente. Sí. Tenemos una cita el 5 de diciembre, Ok. que todavía no lo publicamos, pero estamos organizando un festival. No podemos soltar el line-up, no podemos decir dónde, cuándo, cómo, nada, pero es el 5 de diciembre. Bien. Ok, Eh, hay que estar atentos. Pero podemos decir que se lo agenden. Sí, total. El 5 de diciembre ya están ocupados. Ya están todos ocupados. Dios, Patria y el Under. Bueno, Dios, va a tener que ir Anders. gracias chicas por venir. Juan, ¿algo más que quieras sumar a la El canal de gente? YouTube. ¿Me dicen por cucaracha? Suscríbanse al canal de YouTube de Fulana. Ahí estuvimos laburando mucho el tema audiovisual y ahí es donde van a poder ver todo, además de en la revista impresa que va a tener anexado los QRs y links para acceder ahí. Pero es algo donde estuvimos metiendo mucha garra y ahí se vienen más entrevistas a sus artistas favoritos. Así Ya está que subido Geno Jones y nos falta subir Sacatumba, Lagrimitas, Martín, Moscú. A full. Sí. Laburando mal. Bueno, Bien. sí, increíble, Bueno, están ahí. gracias chicas por venir. Sí, Más muchas info en gracias. @fulana revista, en Instagram con toda la data. Gracias a Iwan por venir. Vic, nos vemos en 15 días. Gracias a todo nuestro equipo de operación, nuestros fotógrafos, nuestro CM, todo el mundo. Y nos vemos en 15 días con Generación de Cristal. Estás en Con Urbania Radio.